muy buenos días. ¡Ajo! Nosotros somos Armenta Ceremonial, somos un grupo que estamos ayudando a la transición de abrir la conciencia a través de la meditación, la música y el uso de las plantas ancestrales. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Iván Medina. Hola, muy buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de una plantita muy conocida aquí en México y vamos a saber un poquito de sus orígenes, sus usos y también sus cuidados. Estamos hablando del toloache, una plantita muy típica de México que podemos encontrar en los mercados de cualquier localidad. Es una plantita muy usada, pero hoy vamos a aprender un poquito más de sus cuidados. De hecho, creo que la podemos encontrar en los mercados, pero también en las calles, ¿eh? Yo he visto en las calles ese tipo de plantitas así a diestra y siniestra, ¿cierto? Sí, es muy conocido la plantita toloache. Bueno, más que nada de conocimiento de la plantita toloache, lo relacionamos nosotros con otra manera de verlo. Sí, Porque claro. cuando uno ve a una persona que está muy enamorado de otra persona, siempre expresamos diciéndolo, te dieron toloache. Sí, ese es el uso más común, ¿no? Y mucha gente no sabe realmente qué es toloache. Hay personas que no sabemos que es una planta. Cuando nos referimos, te dieron toloache, lo primero que lo relaciona en su mente es una elipsis para que se enamore de mí. O lo relacionamos con la brujería, es una pócima que crearon para que la persona esta se fije en mí mejor el dichoso amarre, ¿no? el dichosísimo amarre. Pero realmente el toloache, sí, como bien lo estamos diciendo ahorita, es una plantita Sí. ancestral, una plantita milenaria, una plantita que fue usada desde hace mucho tiempo. Su nombre es datura o Straminiums, que es una plantita que nace y crece hasta 60 centímetros. Podemos llegar a ver que también llega a 1,5 metros. Es una plantita de 4 pétalos en forma de corneta. Ese es la flor del toloache, de la familia Solosianas, creo que dice así, Solosiana. Entonces realmente no es como dicen, es una elipsis, es una pócima, úntatelo y llévatelo. Cuando realmente lo que vamos a hablar ahorita aquí nosotros, qué fue y qué es y para qué realmente sirve el toloache, para qué lo usaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, y hoy en día que mucha gente también la conoce de otras maneras, que tú estabas diciendo, tiene otras maneras de referirse al toloache. Entonces, los aztecas, ellos le llamaban tolotzin. Esta plantita, mucho antes de la colonización, ellos usaban la plantita para medicina, para cataplasma, analgésico para las heridas. Entonces realmente no es como hoy en día la conocemos, porque ellos ya lo usaban para medicamento. Esta planta contiene pero tiene varias funciones, como para sanar las heridas, sanar estas heridas que tenemos por golpes o cosas así que se ven físicamente, pero también lo usaban para los ritos, para que tu cuerpo entre en un éxtasis y tengas una gran conexión. La historia dice que antes de los colonizadores, que fue en el cuarto Machu Picchu, que es hablamos de la profecía del águila y el cóndor, cuando ellos vinieron se llevaron esta plantita. Es de ahí donde ellos se dieron cuenta que estas propiedades de esta plantita milagrosa tienen muchas buenas y muy malas propiedades. Ellos lo usaban por placer, la usaban para curar, la usaban para sanar y la usaban para brujería. Fíjate que hablas de los colonizadores. Se tiene documentado que se cree que Colón se la lleva a la India, porque se encuentran vestigios también en la India de este tipo de planta que no es endémica de ahí. Entonces aquí el misterio es
cómo llegó a la India esa planta y también a China, cómo llega a China sí, esa Bueno, ahora es que planta. los chinos ya están China. en todos lados, Sí. ¿no? Bueno, pero creo que siempre. Sí, ellos se Desde siempre, meten- porque haz de cuenta que en China se utilizó con usos medicinales en el sentido farmacéutico, bueno, obviamente en su momento herbolario, porque no fue tan farmacéutico con sus ensayos y pruebas, sino más bien una medicina más empírica, más autóctona de ellos, para la bronquitis, para el asma, pero se dieron cuenta que era más perjudicial que lo benéfico. sí. También lo utilizaron con actividades antiinflamatorias y se utiliza, aquí en México sí se utiliza lo utilizamos hacemos como cataplasmas con las hojitas para golpes e hinchazones, pero también hay gente que es muy alérgica a ese tipo de plantas y resulta que se engrana, ¿no? O sea, se llena de granitos. Exacto. Y sí se ha dado cuenta que es un poquito más perjudicial que eso. Lo que sí les funciona más es para las hemorroides, las plantitas se echan en agua, se hiervan y se hacen los dichosos baños de asiento, ¿no? Ahora, decías que hay varios nombres, se le conoce como datura, como hierba del diablo, se le La hierba utiliza del como diablo. berenjena del diablo también. Castaneda en su momento escribió cuando él hizo sus libros que le llevaron a hacer su tesis de la maestría. Carlos Castaneda escribió sobre el toloache porque su maestro, don Juan Matus, le refería mucho esta plantita como la hierba del diablo, que había que tener mucho cuidado porque a su vez su maestro, don Elías, era muy afecto a él, pero decía que era la personificación de una mujer muy mala y que embrutecía a las personas. También se le llama Nacatzul Tapate, o sea, tiene muchísimos nombres y se remonta, así como tú dices, Ya tiene mucho tiempo sí, esta planta. desde ahí, y en varios países se ha logrado ver su uso, aunque no se sabe bien la explicación cómo llegó allá. Fíjate que últimamente de las plantitas que hemos hablado, pues está esta constante, ¿no? De que aparte de que tiene, digamos, un uso místico o espiritual, existe esta parte de que la planta por sí sola tiene sus propiedades que nos ayudan a curar diferentes síntomas o enfermedades. Exactamente, digamos, la plantita del toloache, pues sí es un antiinflamatorio, es un analgésico natural y puede ocuparse hasta antibacteriano porque se han hecho estudios de esa propiedad, ¿no? De cómo es casi similar al uso de una amoxicilina y eso es algo muy bueno porque es una plantita que nos da esos fármacos de manera natural. Ahora bien, sí existe una delgada línea en cuanto al toloache porque puede tener estas propiedades curativas, pero si no manejamos bien la dosis puede llegar de hecho a intoxicarnos o de hecho puede llegar hasta la muerte o unos daños severos neurológicos irreversibles. Entonces sí es una plantita con la que sí hay que tener muchísimo cuidado y ahora me sorprende que esté tan a la mano y que se use así hasta como chiste, ¿no? Como leyenda, como mito de hazle un brebaje de toloache y Sí, pues, hay que darle toloache. Va- O le dieron Darle toloache, le toloache. dieron como dice él. toloache, pero en realidad es una hierbita muy muy De cuidado. de cuidado, digámoslo así. Y sí, efectivamente, pues sí es nativa de México y hay como 200 especies de esta plantita. Lo que pasa es que geográficamente se da en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Ajá. Entonces México es una cuna de eso. También se da en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, todo América está inundado de esa plantita, ¿sí, no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, existen como 200 especies conocidas hasta el momento, ¿no? Todas varían en cuanto, digamos, que su forma y demás, pero digamos que la constante es que todas tienen su florecita, normalmente es blanca,
Sí, sí. Y es prima hermana de lo que es la belladona, el floripondio y la Burundanga. Burundanga. Y demás, y tiene nombres, adopta nombres bien raros, ¿no? Como Sí, si sí, la bien. planta del diablo y hasta uno se asusta, ¿no? Que tiene que ver con el diablo, ¿no? También, Parece ser que por planta del diablo es por lo malos que se usa la planta y tiene esas toxinas y es cuando esta planta es del diablo porque te mató, te enfermó, porque ¿no? lo embrutece, ¿no? Sí, ándale. Cosas así. Sí, también es conocida como planta hedionda porque lo que es su florecita y parte de su tallo, pues son muy olorosos, son olores muy penetrantes. Entonces, pues sí es como muy olorosa, por eso también se le llama así. Habría también que recalcar que aparte de la florecita, pues tienen estos frutos, ¿no? Este fruto que es conocido como el semillero, que también es conocido como manzana espinosa, que es como una bolita, como una pelotita de unos 4 o 5 centímetros, que dentro tienen todas las semillas, que hablando químicamente, toda la planta en sí, pues tiene sus compuestos que pues tienen estos psicotrópicos, pero lo que es la semilla es donde, digamos, tiene muchísimo más concentración de este psicotrópico. Como la sustancia activa está más presente en la semilla. En la semilla. Ok. Sí, porque se utiliza de hecho para hacer todo tipo de… Para sus usos se utiliza tanto la raíz, el tallo, la hoja, las semillas, las flores. En este caso se ocupa ya toda la planta completa. Todo se utiliza. Y se utiliza también, bueno, en la cuestión de aquí de México, es muy utilizada en las cuestiones chamánicas, en las cuestiones, así como decían ustedes, como para enamorar, hacer los amarres y cosas de esas. Pero habíamos platicado en otra ocasión que tiene que ver mucho también dónde está cultivada, con qué está cultivada, para que pueda tener la cantidad de la sustancia activa de la que tú estás mencionando. Ahí depende mucho de los medios en los que está creciendo. Entonces, no es la misma dosis que yo pueda utilizar de cierta planta en cierto lugar cultivado que en otro lugar. Entonces, por esa razón es difícil guiarse con una sola medida, decir, no sé, 5 semillitas o 4 hojitas de esto va a ser más que suficiente. Entonces, recurrir a este tipo, en específico a este tipo de plantas es un poquito difícil porque se necesita tener un conocimiento realmente muy vasto, muy extenso y ser una persona muy experimentada para poderla suministrar por el alto grado de toxicidad que tiene en sí la planta. Sí. Y en cuanto a sus orígenes, pues bien decía que es como más endémica de México, Sí. pero pues sí se encuentra en Estados Unidos, en Sudamérica, y de hecho hay vestigios de los incas con este tipo de plantita que también hacían uso desde pues estas épocas prehispánicas, y aquí en México pues los huicholes, los toltecas, los olmecas, hasta mayas. hay vestigios en los mayas que también hacían uso de esta plantita, porque antes se creía que se hacía un ritual de iniciación de los jóvenes de entre, Así es. 12 a 16 años, que ya estaban como esta parte de la presentación a la sociedad, y entonces se les daba este brebaje donde ellos tenían visiones, se les alteraba la percepción y entonces tenían este viaje psicodélico, psicotrópico, y en esas visiones pues se les daba una explicación, ¿no? Y ese era, digamos, que el papel que ellos iban a fungir dentro de la sociedad a los que se les estaba presentando, cuál iba a ser su destino, cuál iba a ser su papel. También hablando un poquito de la plantita en ese tiempo prehispánico, químicamente esta planta, digamos que apaga los receptores del dolor. Entonces, antes se creía que esta plantita les daba poderes sobrenaturales, porque podían hacer miles de cosas sin presentar ningún tipo de, no lesiones, porque obviamente sí se lastimaban, pero no les dolía y continuaban haciendo pues el tipo de ritual, se había Se sentían una batalla. superhombres. Sí, entonces se tenía la falsa idea
de que los hacía o les daba poderes sobrenaturales, cosa que no, solamente era parte de que apagaba los receptores del dolor. Pero sí, antes se ocupaba en eso y ahora, hasta ahora los huicholes la siguen ocupando como pues esta parte ceremonial. Sí, fíjate, aquí es bien interesante ver eso porque hay una gran diferencia de los chamanes de los ancestros a los chamanes A los actuales. actuales. Y los chamanes, los ancestrales, la gran diferencia es que cuando hacían sus misas, sus ritos y la gente iba a que los curaras, ellos ingerían la planta más que el otro porque él era el que iba a curarte. Entonces él se lo tomaba y él hacía el viaje por ti. Y regresaba y decía, tú estás enfermo de esto, yo ya te vi, entonces yo ya vengo con la cura y yo ya te vengo a curar. Eso lo de antes, ¿no? Ahora no, ahora es, tomamos los dos juntos, tomas tú, tomo yo y nos acompañamos en el viaje y ahí yo te puedo ir guiando. Pero te hace partícipe a ti de la ingesta de la plantita sagrada, cualquiera que sea. Y es muy interesante lo que estás diciendo en el caso del toloache, porque en el caso de los aztecas no era así, era al niño o al preadolescente es ve y busca tú tu misión, busca tú a qué vienes, ves, ahora sí que busca tú tu guía y tómate tú la planta y entonces tú traes mismo la respuesta, ¿no? Sí. Y es en la edad más difícil, la preadolescencia, se le llama de hecho preadolescencia o adolescencia, porque el ser humano en ese momento adolece, y adolece de todo, adolece físicamente porque todo su cuerpo pues está cambiando físicamente, adolece emocionalmente porque hoy te quiero y no te quiero, tienen sentimientos muy ambivalentes, hoy soy todo y mañana soy nadie, y después el bullying, y después yo buleo y después hacemos. Entonces de verdad Freud le decía que es el síndrome de la esquizofrénica, de la adolescencia esquizofrénica, ¿no? Entonces sí hay momentos que la gente, de verdad, y cuando se puede desarrollar cierto, en la cuestión de la magia, cierto tipo de poderes, de telequinesis, que mueves, precisamente es en la adolescencia, y es cuando les dan esta bebida tan, a mí se me hace en este sentido un poquito peligrosa, y que se las den en ese, y hazlo tú solo, y los subían al monte, y los dejaban ahí toda la noche, ¿no? Toda la noche. Y en teoría no había nadie cuidándolo, claro que sí estaba la gente cuidándolo, pero a tu suerte y ahí te vas, ¿no? Entonces sí es muy particular y muy peculiar ese tipo de ceremonia que en ese momento ellos hacían. Fíjate que el toloache sí viene de la palabra toloatzin, que significa cabeza inclinada. Entonces la florecita normalmente está así. Como recostada, ¿no? Caída. Entonces se dice que hay una leyenda, ¿no? Donde por qué tiene la cabeza inclinada. Y es que era un esposo, que era el esposo de la mujer maíz, era yerno del señor Sol, y se le descubre que tiene 2 amantes. Entonces, no solo una, 2. Entonces, de ahí en adelante su castigo por parte del señor Sol era mirar hacia abajo, como en síntoma de pena, de pesar, de pues ya me cacharon y pues ya, entonces cabeza hacia abajo, cabeza inclinada, y su castigo pues era cumplir los deseos de aquel que se acercara a él para pedirle alguna ayuda. Entonces por eso el toloache pues desde tiempos ancestrales pues sí era considerado algo espiritual, que ayudaba en este caso a los enamorados a conseguir el enamoramiento y todo eso. Pero ¿qué de cierto hay de eso, de que sí, consiga eso, de que, a ver, le voy a dar toloache a tal para que se enamore de mí? Pues mira, químicamente ya vimos que viene de las solanáceas, ¿no? Que son casi 200 especies de este tipo de plantitas, pero lo que pasa es que tiene varios químicos, entre ellos está la atropina y la escopolamina, que son 2 alcaloides tropánicos, ¿no? Y lo que van a hacer es a estimular, en dosis baja, van a estimular el sistema nervioso central. Entonces te vas a sentir en esta parte del frenesí, de que soy invencible, y si no sientes dolor, pues mucho más.
Y ahí es cuando funciona entonces en los síntomas de antiinflamatorio y también de esta parte de la bronquitis y Del demás, asma. del asma. Ahí es cuando funciona. Pero ya cuando entras a unas dosis más altas, entras en un estado de somnolencia total, donde tú pierdes la realidad, la percepción se modifica totalmente. Es cuando empiezan estas partes de delirio, de confusión y demás. Lo que pasa es que no es que tú te vayas a enamorar de alguien, sino que eres más susceptible a la sugestión. Y aparte las emociones están más exacerbadas. Ujú. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, si yo te digo, es que tú estás perdidamente enamorada de mí. Y tú vas a, Sí, "Ay, sí, Ay, estoy sí, perdida. sí. ¿explico? Estás muy Me acabo de dar cuenta que estoy enamorada de ti. Sí. Entonces eres muy sugestionable, pero mucho. Entonces, por eso es que yo te puedo decir que te enamoraste de mí, oye, tú te querías casar conmigo, vamos a vivir juntos por siempre, y entonces hay que continuar con esta dosis por tiempo prolongado, o sea, es decir, te lo voy a dar todos los días en la mañana con tu té o con tu café o con tu licuado o a la hora de la cena, y entonces Hasta que es esto una se haga constante, realidad. ajá, no, a una constante, estás drogando a la persona para que continúe Uy. con esta confusión. Y entonces él vive en esa realidad de que en realidad está enamorado de ti y demás. Pero habríamos aquí que aclarar dos cosas. En primera, siempre y cuando yo haya acertado en darte la dosis correcta. Ay, por supuesto. Porque si puede yo me matar. paso 2 o 3 gotitas, no, de verdad, viene tú dices, entra en una como confusión mental y es fácilmente sugestionable. Pero si tú te llegas a pasar de la dosis correcta, entonces vienen delirios Ajá. persecutorios y aparte viene una desfragmentación de tu realidad, una desfragmentación del yo, que muchas veces no es posible regresar a ella. No. Hay plantas que la gente dice, te va a dejar en el viaje. Sí las hay y esta es una de ellas. O sea, creo que nunca habíamos hablado de una planta que realmente te puede dejar en el viaje. Hemos hablado de varias plantas, varias, y sí se aclaran los riesgos y los beneficios. Y esta es una de las pocas plantas que te puede dejar en el viaje con una sola ingesta, ya sea accidental, o sea que te la hayan dado, te puede dejar en el dichoso viaje. ¿Cómo funciona el dichoso viaje que te dejan ahí a nivel psicológico? A nivel psicológico, haz de cuenta que es un queso panela, así literal, completa la bola que la abrimos y la dejamos aquí en el centro. Después de 4 horas se le hace una capa dura. Esa capa dura es el consciente a lo que tenemos acceso. Imagínate todo lo que tenemos adentro del inconsciente y yo agarro con un cuchillito y abro una partecita así nada más y es cuando yo tengo acceso al inconsciente, tengo acceso a lo que está blandito Sí, sí. del queso adentro. Cuando se desfragmenta y yo me quedo en el viaje, es cuando ya no es posible que yo le alce una tapita y la regreso. Y ya vuelve a quedar el queso como que nadie lo agarró. Pareciera igual, ¿no? Pareciera igual. Y cada que quiero acceder, vuelvo a agarrar con un cachito del cuchillo y le vuelvo a alzar la tapita que yo le abrí, ¿no? Sí. Pero cuando llega ocasiones que esa tapita yo ya no la puedo cerrar y se queda permanentemente abierto. Entonces, la persona ya no distingue una realidad de una ilusión o un delirio o todo ese viaje psicodélico, ya no hay una diferenciación. Entonces, para él, ya está viviendo permanentemente en esa realidad. Se echó un clavado a ese inconsciente y ahí se quedó, ya no puede salir. Esta, desafortunadamente, mal aplicada con una dosis mal dada, sí corremos el riesgo de podernos quedar en el viaje. Esta plantita sí. Fíjate que hablando de eso, como trabaja directamente en el sistema nervioso central, pues estábamos hablando directamente en las neuronas, con neurotransmisores y demás. Entonces, lo estamos estimulando
de una manera que digamos que sea a nuestro beneficio, pero hay que ver que esto es temporal, pero si te pasas de esa dosis puedes llegar a matar las neuronas, literalmente matarlas, entonces por eso es que pasa que la gente se queda loca, O sea, aparte de loca, la gente se queda tonta, en una realidad Así es. aparte, o sea, en una realidad que, como en que esa persona está viviendo. y ya no es funcional No. socialmente, o sea, ya no puede ir a trabajar. De hecho, empieza a depender de la otra persona porque pierde funciones por la muerte de las neuronas, ¿no? O sea, queda así como dices, o sea, ya discapacitado literalmente, socialmente sí. Estamos hablando que es una planta muy respetable, estamos hablando de una planta que te puede, como dices tú, si se queda abierto ese portal, él tiene sus alucinaciones en esta realidad, lo que él puede ver, nosotros no lo vemos, y es cuando estamos diciendo, esta persona está loca, o ya hablando sí, bien, sí, se sí. quedó en el Digamos, viaje. como le dicen, se quedó en el viaje, Se que en quedó en el realidad viaje. es una desfragmentación. ¿Existe creo yo. alguna manera de regresarlo? No, No, ya digamos que Lamentablemente ya ya si queda llega ahí. a esos No. estadios donde ya se hace un daño permanente neuronal, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay vuelta atrás y por eso la persona se hace dependiente pues de la otra persona, ¿no? Para que le esté continuamente regresando a la realidad, que obviamente pues es la que esa persona le creó, ¿no? Entonces ya esta persona ya no es funcional, ya no sabe realmente cuál es la realidad, ya no… Esa es una razón de por qué le pueden llamar la planta del diablo. Sí, La hierba del diablo. Fíjate que en el libro de Castañera, donde las enseñanzas de Don Juan, sí. Carlos escribe que le pregunta a Don Juan qué es esa hierba, y Don Juan le dice, esa es la planta o la hierba del diablo que la usaba mi benefactor, que era su aliado, y Carlos le pregunta que por qué no también la usa él, y él ahí especifica lo que estamos hablando, dice, porque esta planta cuando la prueba el hombre, se sale en sí, se sale de su propia realidad, se vuelve loca, no se puede contener él solito. Entonces es cuando Don Juan le dice a Carlos, es la hierba del diablo y no es bueno estar con ella, solamente las personas que están preparadas podrían, incluso a Carlos le pregunta, ¿yo puedo tomarla? Sí. Y bueno, en el libro de Don Sí, Juan yo me sí, imagino sí, que sí. yo he escuchado que Don Juan era una persona muy Sí. directa, no le dije, ahí Carlos no escribe lo que realmente le dijo, pero sí explica que se lo dijo deja la imaginación. lo digo con una autoridad, no la puedes tomar, digo, no estás preparado para este tipo de plantas, y es porque lo que acabamos de hablar te sacas de la realidad, te saca De hecho, tu Don Juan le realidad. dice que es una mujer, y es muy celosa y es muy posesiva y no te va a dejar nunca. Y no la va a dejar. Entonces, resulta que, así como habíamos hablado que hay guachumeros, o sea, personas que se dedican específicamente a facilitar la guachuma, taitas que se dedican específicamente a dar ayahuasca, cada uno, ¿no? Sí. Hay que se dedica, hay personas que se dedican a dar esto, que son, la mayoría son huicholes, ese tipo de personas, pero esa planta es tan celosa que no te deja trabajar con otra planta ya. Tú si trabajas con esa planta, no puedes ya trabajar con otras plantas, porque así te lo demanda esa plantita, o sea, en primera es muy celosa, O estás conmigo, o no, o nada. O eres mío o de nadie. O de nadie, así, algo así, ¿no? Pero me venías tú contando, aparte de eso, que hay como una leyenda de cuéntamela. Una rivalidad Así es. entre los huicholes. Es una leyenda que se encuentra en la cultura huichol, y es que existe una rivalidad entre el jicuri, que es el peyote, y el toloache, que se llama keri. Entonces, en una batalla ancestral y espiritual del keri contra el jicuri, gana el jicuri. Entonces, por eso el peyote, el jicuri, es más potente y fuerte y conocido que el keri Y o el más toloache. consumido. Y más representativo de la cultura huichol, Ajá, porque justamente. ganó en ese sentido. Sí, Ganó sí, en sí, ese sí. sentido. Ok. Pero esa es una leyenda también muy interesante de estas plantas rivales. Oye, hasta parece película ¿no? O sea, como dicen las leyendas, la guerra que tuvieron el jicuri con el toloache, pues te imaginas acá, dijo, ay, Peleándose las plantas.
Una batalla. Una guerra ahí. Sí, esta plantita, fíjate que el toloache es muy fácil de que se dé, ¿no? Y también se da de manera así solita, sin necesidad de que tú la plantes. Como silvestre. Silvestre. Entonces, por eso ha habido ingesta accidental de animales y personas. Y personas que, pues a ver a qué sabe esto, ¿no? Entonces se comen la plantita, o se comen la hoja, o se comen la semilla, pero pues sí es algo muy peligroso porque inclusive, o sea, aparte del trastorno neuronal, te puede llevar hasta la muerte, porque como trabaja en el sistema nervioso central, puede llegar a un Sí, paro sí. respiratorio total. Y aparte de intoxicado y ya con tu alucín, pues puedes llegar incluso a la muerte. Sí, lo que pasa es que, mira, entre tantos síntomas físicos que te da, como la desorientación, te da también angustia, te da vómito, te da sudoración, te dan mareos, te dan este tipo de visiones. Ujú. Y ya cuando se complica un poquito, empiezan unas arritmias brutales, empiezan también mareos. Entonces, sí corres ese riesgo definitivamente de que te pueda dar un infarto, un paro, un infarto sí, así es, al miocardio. Sí, entonces pues sí hay que tener mucho cuidado porque también con la dichosa plantita del floripondio, que es más o menos también un primo hermano de esta datura, porque tiene la misma florecita, así con la cabeza inclinada y demás, y también es muy olorosa, nada más que esta florecita es más amarilla, Sí, sí. no es blanca, pero sí hay que tener mucho cuidado porque silvestre pues se puede dar y cualquiera puede ir a agarrarlo. Pues Hasta- creo que hay que tener cuidado con esa familia, más bien, Sí, con en lo que es general. la Con la sí. del floripondio se hacía el, Sí, con el quiqueón, creo, ¿no? No, por eso, con el floripondio, porque bueno, ya hablaremos del floripondio, pero también tiene la ¿cómo se llama? La sustancia activa. Escapolamina. La Escapolamina. escapolamina. También el floripondio la tiene, y bueno, ya más adelante hablaremos que sí se utiliza precisamente para eso, ¿no? Para sugestionar y para de alguna forma hacer que hagas lo que yo quiero que hagas. Como controlar. Como controlar. Pero bueno, obviamente, bueno, no es obvio, ¿verdad? Porque lo vamos a explicar, apaga ciertos receptores y enciende otros receptores, ¿no? Y la gente se aprovecha de esto, pero es una familia de cuidado, literalmente de cuidado, lo que es la burundanga, lo que es el floripondio, lo que es la datura, Belladona. lo que es la belladona. Es que sí es hay una una- que se llama tornaloco, imagínate. Te torna loco, Tor- obvio. Tornaloco. Hasta su nombre lo dice. Ahí hay otra que se llama la borrachera, que es todavía la más peligrosa de ellas. Entonces, son plantas respetables en el sentido de que hay que tomarlas con mucho recelo, mucho respeto. Mucho cuidado. Y mucho, principalmente con mucho cuidado, con personas realmente muy expertas, que sí las hay. Sí. Sí. O sea, pero solamente se dedican a eso. Y los huicholes aún la siguen utilizando para tener un poquito el contacto con la divinidad, en cuestión de que tienes las visiones como los tenían los mayas o las ceremonias que estás comentando, para tener ese tipo de visiones de que quién soy, a dónde voy y cuál es mi misión, ¿no? Para Sí. poderme ¿Por qué estoy enfocar aquí? por qué estoy aquí y todo lo demás, pero sí es con personas realmente muy experimentadas y que sean endémicas de donde tienen la propia planta, porque no es lo mismo ellos recetar su planta que recetar otra planta, porque comentamos que depende mucho el clima, el agua, el trato, la intención, todo lo demás. Entonces sí es algo que hay que tomarlo con mucha precaución y mucho cuidado, ¿no? Fíjate que en cuanto a, como dices, de sus usos y demás, en cuanto su uso para enamorar y demás, se usa como un brebaje o una poción. Entonces te venden, digamos que Unas botellitas, ¿no? bueno, ya puede venir como elixir, digamos una botellita donde dale tantas gotitas y ya está, o prepárale una infusión o un brebaje con estas hojitas, la hierves, le haces su tecito y se lo das, pero todo esto Qué peligroso. tiene que ir mezclado Peligroso. con una bebida pues con sabor o olor fuerte, o una comida igual con sabor o olor fuerte, porque como bien sabíamos, la planta se llama planta hedionda también y tiene un olor muy penetrante. Entonces digamos que para disfrazar todo
este truco, pues entonces hay que darlo a beber o a comer con sabores digamos, y olores como fuertes. mole, por decir Como así. mole. Lo podríamos disfrazar como con el mole, ¿no? Con el Bueno. cafecito. O con el cafecito que domina el Hay olor que- del café. el café. Tener mucho cuidado con los goteros que dices, porque también hay mucho charlatán que nada más lo hace por dinero. Realmente no sabes lo que lleva la botellita. No, pues no. Hay muchas botellitas que aparecen con lo del toloache, con el símbolo que dice toloache y viene todo lo que contiene. Pero también hay botellitas donde se venden en los mercados que también es toloache, pero te dan una botellita de gotero y no trae absolutamente nada, ni siquiera viene sellado. No, y aparte vienen O sea, hasta transparentes. Viene transparente Sí, y sí, cierto. Como agüita lo voy- pintada, ¿no? Lo voy a decir, parece como si fuera análisis y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es el toloache? Sí, sí, sí. Y dices, no, como dices, es muy peligroso. Si realmente si es toloache lo que te están dando y lo administras mal, esta persona que quieres que se enamore de ti, lo dejas en el viaje, hasta lo vas a ver, ya no lo quiero porque Ya todo quedó, loco no me ya, sirve. ya no me sirve. Pero pues Ya es se por me fue culpa- hasta el gusto y el enamoramiento. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Fíjate que, o sea, es una planta, habíamos comentado que todas las plantas nos tienen algo que decir y tienen diferentes formas de decirnos. Y creo que a través de estos programas hemos estado viendo diferentes plantas y las diferentes formas con las que nos lo dice y los riesgos tanto para la salud física, emocional, pero también para la salud mental como esta. Y esta, la verdad es que es más el riesgo que el beneficio, honestamente, es más el riesgo. Actualmente en la en el Tecnológico del Monterrey, hay un equipo que está trabajando para hacer té té con toloache y lo quiere utilizar para el asma, pero se están haciendo muchísimos estudios. También se está probando para enfermedades contra la diabetes y contra el cáncer. Sin embargo, todo está en estudios, realmente porque desgraciadamente se ha visto que son es más lo perjudicial que lo que realmente puede sanar, ¿no? Entonces, si está mal y voy a sanar un 20% y voy a afectar el 80% más, realmente no tiene mucho caso. Entonces, es una de las plantas que hay que tener mucho cuidado y sí es una de las excepcionales plantas que te puede dejar Fíjate en que el es viaje. esa delgada línea, ¿no? Donde deja de ser como beneficioso y llega ya a ser el riesgo, así El como la riesgo mucho morfina, ¿no? riesgoso. Que no es que no sirva, también era un analgésico, bueno, en este caso se ocupaba para anestésico, ¿no? Pero la dosis tenía que ser perfectamente bien calculada con el paciente porque si no existía el riesgo de que dentro del quirófano pues falleciera, pero no por la cirugía, sino por la anestesia. Entonces igualito pasa con el toloache, que esta delgada línea donde es beneficioso pasa a ser ya tóxico para efectos de delirio o ya está un efecto irreversible, un daño irreversible totalmente donde ya quedas en un estado pues ya no funcional o incluso puedes llegar hasta la muerte. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con esta plantita que desafortunadamente está al alcance de todos y parece chiste, pero No lo es. Pero No no, lo lo pero es. no lo es porque pues lo usamos tan coloquial, ¿no? De que te dieron toloache, pero la verdad es que desafortunadamente sí hay gente que lo lleva a cabo y entonces se enfrenta a este tipo de riesgos de que la persona realmente quede mal. Dicen que es cuando lo gracioso deja de ser gracioso, Pues sí, ¿no? Es sí. cuando uno deja de, ya piensan a pensar que todas las plantas son las malas y es cuando llega el encarcelamiento de las plantas. ¿Por qué? Porque como lo están viendo que fue algo irreversible, como bien lo dices tú, entonces uno ¿qué hace? No, pues es el diablo la planta, está muy mala planta, entonces hay que mover mar, cielo, tierra para poder curarlo.
pero mientras le echan la culpa a la planta cuando realmente es uno que dio mala dosis. Por supuesto, o sea, la plantita no es mala, por sí sola no va y te hace algún efecto dañino ni nada por el estilo, sino que es, digamos, el usuario, ¿no? El usuario es el que hace mal uso, así literalmente, mal uso de la planta para con la otra persona, por no saber, porque las dosis no son las adecuadas, porque te vas con la guía del que el mercado te dijo, el señor del mercado te dijo, dale tantas gotas, y no es lo mismo la dosis, como estábamos platicando, ¿no? No es la misma dosis, o puede ser las mismas 3 gotas para ti, las mismas 3 gotas para mí, pero pues reaccionamos de diferente manera. O sea, lo que para ti te funciona, para mí puede ser… No, y aparte es como en la medicina, ¿no? Te vas por el peso, también peso y talla. O sea, a lo mejor para una persona de, no sé, de 130 kilos y que mide 1,90 son 8 gotas y viene ella y se lo piden y le dan las 8 gotas. O sea, imagínate. Es una experiencia que yo tuve, como dices tú, el del mercado. Sí. Allá en el mercado donde yo vivo, ahí venden hierba. Y vi que tenía mucho rapé, y se me ocurrió preguntarle al chico de la párica, oye, ¿tienes párica? Te la consigo. Y yo le dije, ¿cómo me la puedo administrar? Y él me aseguró que la bolsita que él me daba era toda, es casi una corcholata. Dije, o sea, ¿cómo crees? Dije, ¿en serio quiere que me lleve toda la corcholata? Y yo, que bueno, todo pues esto me hiciera. Luego paso, le dije, sí, consígueme, lo paso. Pero como dices tú, esta gente nada más lo que busca es vender. Vender. Ya me pagaste, ya no me importa si pero qué peligroso, o no queda. ¿Te das cuenta? Porque en realidad no sabemos qué te esté dando y que tú solito te estás administrando. Y recordemos que el rapé pues es nifea, va directo a todo el conducto nasal y directo al cerebro. No, pero para los que no conocen la párica te tumba con un… No, pues habíamos dicho que era un chicharito, ¿no? Sí, la bolita de un chicharito nada más. Ahora imagínate una corcholata llenita. Sí, no. Y aparte, o sea, el señor del mercado, pues no los conozco a todos, pero es una persona muy respetable, pero la verdad es que cómo se atreve a hacer ese tipo de sugerencias, ¿no? De cómo te la administres y el otro que a lo mejor y sí la lleva a cabo, ¿no? Entonces sí es algo muy peligroso y sí recomiendo que si van a hacer algún tipo de ingesta de alguna plantita o están interesados en acudir o tener una experiencia de plantitas sagradas, pues se acerquen con alguien que realmente sepa, porque si te dejas guiar por el señor del mercado, pues sí corres muchísimos riesgos, y ahorita hablando del toloache, pues ni se diga. Sí, yo creo que es con toda la tipo de plantas. Hace unos programas comentaba Ale de una persona que le dijo que yo hago ceremonias. ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues el mismo tiempo que… De la primera vez que la sí, que la primera o que sea, la dices tú, ¿cómo crees? Y si me vas a dar toda la ceremonia, ¿cómo me vas a guiar a un lugar donde tú también apenas estás aprendiendo el recorrido? Pues sí, ¿cómo me vas a enseñar el camino, no? Si tú estás aprendiendo el mismo recorrido igual que yo. Sí, entonces sí se deben en especial en este tipo de plantas, sí se deben de acercar con gente especializada, gente preferentemente oriunda de ese o originaria de ese lugar donde se está dando ese tipo de planta y que tenga toda la experiencia del mundo, porque es muy, muy peligroso. Digo, en el caso que estábamos comentando de las ceremonias aztecas, pues había chamanes y curanderos que los llevaban, pero a eso nada más se dedica. Esa planta es lo suficientemente celosa para no darte más tiempo de hacer otra cosa, para no estudiar otras plantas, para no dedicarte a ser facilitador de otras plantas más que de esa planta. Entonces, aguas. Fíjate que es un poder muy, muy grande, hablando de otra vez de Castañeda, donde él escribe en el libro donde Don Juan dice que él usaba el peyote, el pajarito que es el niño santo y el toloache, y él dice que es un poder que llega muy fuerte, y él lo hacía su aliado, lo hacía para vivir y vivir en armonía. Es un poder tan grande que no cualquiera lo puede controlar. Esto es lo que escribía, los que están en el libro de… Sí, bueno, se refiere al chamán que facilita el toloache, ¿no? El toloache, exactamente. Sí, es un poder muy, muy grande. Si no lo puedes controlar,
es cuando uno dice… Si no la controlas, no te la fumes. Sí, ¿para qué? Literalmente. Si no, es cuando uno dice, bueno, si Ahí no la controlas. ahí no te la- cabe, si sabes cómo soy, ¿para qué me traes? No, aquí es, si no la controlas, mejor irá. Ni la Mejor ni te de metas. lejitos está mejor. Sí, mejor de lejitos. Sí. Pues sí, entonces esta plantita pues sí hay que tener muchísimo cuidado. O sea, sí con todas, pero esta sí podemos correr muchísimos riesgos. Yo creo que es más el riesgo que el beneficio que podamos obtener. Por lo menos si la consumimos para ingerirla, ¿no? A lo mejor con esta finalidad de algún síntoma físico, de un analgésico que te pones en tu golpe o en tu moretón, pues sí, a menos que tengas una reacción alérgica, ¿no? Pero de Sí, ahí sí. en fuera, pues sí su uso puede ser cotidiano, pero para su ingesta yo no lo recomendaría. Fíjate que aparte de eso, hablando en comparación con las otras plantas, tampoco libera nada de dopamina, endorfina, oxitocina, nada agradable te va a liberar. Sí, no activa Y este sistema de recompensas. nada, ni el sistema de recompensas, y aparte no te hace, no te lleva a lugares así bonitos y cosas de esas. Y entonces tampoco está como muy recomendada o nunca se ha sabido que se utilice para actividades como recreativas. No, pues no. Entonces, pues, ¿para cuándo? O sea que, ay, ¿qué te parece si nos tomamos? No, Sí, ¿no? Como, o sea, pero por favor, ¿no? como dicen los mexicanos, ¿no? Pues unas caguamas, ¿no? No, dicen, pues vamos a echarnos unos toloachitos, Unos ¿no? toloachos. No, hombre, ya no regresa ninguno. Y no, literalmente no Aquí se quedó y regresa. aquí se llamaba, ¿no? Con el toloache. Una planta muy respetable y con… No tenerle miedo, sino con mucho cuidado, nada más. Sí, nada más acotar que no es que te enamores de nadie. O sea, no activa el Ni- sistema del enamoramiento. No ni nada activa por ese el sistema, no activa el sistema de recompensas, no te lleva, no te enamora, y para variar no enamoras al otro y lo dejas literalmente casi inservible. Sí, lo dejas inservible socialmente porque hasta dependiente es, van a parar a hospitales psiquiátricos. Yo estuve trabajando en su momento, ¿verdad? Hace un tiempo, ya hace unos ayeres, en el hospital psiquiátrico de Fray Bernardino Álvarez, que está por zona de Tlalpan, y conocí desgraciadamente gente por este tipo de planta. Entonces sí van a parar allá. En lugar de acercar al ser amado, de verdad lo vas a alejar, porque lo vas a perder, inclusive va a ir a parar a otros lados, ¿no? Mejor que use la antigüita, ¿no? Detallitos. Una flor, un Ay, qué las bonito, cartitas, las sí. flores. Pero al menos vas a la segura, te No, bateas sí. y el dolor Pero te ya va- quedas bien, ¿no? Y el otro también. El dolor es un rato, pero si hace con ya no regresas, Ya te no hay vuelta quedas atrás. ahí. Nada más te quedas, le hubiera llevado unos chocolates mejor. Pues En sí. caso de los hombres a las mujeres Sí, a los sí. hombres, no sé, dicen que con el estómago se llega, ¿no? Al hombre, pues unos taquitos. ¿Quién se resiste a unos taquitos? Y más si es mexicano, pues unos taquitos, ¿no? De aquí de la raza, ¿no? Definitivamente. Pues sí, hay que tener mucho cuidado con esta plantita. Mucho cuidado, porque aparte se da silvestre. Entonces sí, cuidado mucho con los niños. Yo sí que la he no visto las en las estén- avenidas. Sí, Sí, de se da hecho, mucho. mucho cuidado con los niños, que tienden a tocar y a meterse toda la boca, y a los animales. De hecho, mira, fíjate que si la planta, la flor en sí, la pura flor, la hueles por tiempo prolongado, te causa mareos, te causa desorientación, te causa alucinación. Pero Con vamos. el puro olfato. Sí, Sí, porque es muy Sí. olorosa. sí, con el puro olfato, entonces hay que tener cuidado con esa planta. Por eso dices accidentalmente. Sí. Puede ser que te la emplee otra persona con ciertas intenciones, o que tú accidentalmente, porque la flor es bonita. Sí. Entonces agarras la flor y te la pones a oler, es blanquita y eso. Tan solo con eso hay ya Ya hay accidentes. una acción. Y es una planta muy bonita, hasta la gente
puede hacerse un té, van a creer que sabe, así como huele, vas a ver. O la cortas y te la llevas para tu casa, ¿no? Y la pones ahí en floreros y al ratito ya todos andan desorientados y Sí, hablando oye. otros idiomas. Ahora que los chicos que nos están viendo no lo vayan a hacer, ay, se lo voy a dar a mi maestro, a mi maestra, para que ya no nos dé el examen, se queda ahí. Porque ya No, lo van a- no hay que ser, no. No hay que dar ideas No hay que feas. ser. Bueno, pues esto fue todo por hoy, ya nos está comiendo el tiempo. Les agradecemos mucho su preferencia y el hecho de estar aquí como siempre. Después de la vida y la salud, lo más importante para nosotros es el tiempo y el hecho que lo puedan compartir con nosotros, de verdad, se lo agradecemos muchísimo, lo aquilatamos mucho. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, Instagram y YouTube. Ah, YouTube. YouTube. ¿Algo que decir aparte de tu Twitter? Venga. No confíen en las personas, confíen en las plantas, no en las personas. Ok. Yo un anuncio especial. Tenemos un gran evento este fin de semana y todavía el que se quiera apuntar Así es, hoy será muy bienvenido. muy bienvenido. Tenemos una ceremonia con unas personas muy especiales. Ojalá puedan asistir. Si nos dicen que lo vieron aquí, les aplicamos un descuento. Eh. ¡Ah! ¡Ajú!